Hola, ¿qué tal? Excelente domingo 15 de mayo del año 2022. Tenemos una cápsula justamente conmemorando el Día del Maestro, el Día del Profesor, profesoras, maestros y maestras en México. Cabe destacar que una vez al año los mexicanos celebramos a nuestros maestros. Así lo hemos hecho desde 1918, año en que se celebró por primera vez el Día del Maestro, el 15 de mayo, justamente en México. La fecha había sido elegida un año antes cuando en el Congreso un grupo de legisladores comenzó a discutir la idea de homenajear al magisterio de nuestro país. Fueron los diputados Benito Ramírez de Veracruz y Enrique Viesca Lobatón de Coahuila, quienes presentaron el 27 de septiembre de 1917 en el Pleno Constituyente. Unos meses atrás se había aprobado la Constitución que nos rige actualmente. Esto es un proyecto para la celebración. Al presentar el proyecto al Pleno de la Cámara, llamaron la atención sobre la injusticia que prevalecía y sigue prevaleciendo con los profesores y la importancia de honrar y dignificar su labor. En consecuencia, propusieron una ley para declarar el 15 de mayo Día del Maestro. Y bien, y justamente en este sentido, para hacer alusión, invitamos a una personalidad, a una persona justamente que ha llevado a cabo la docencia por más de 4 décadas. Y para ello, pues, de verdad agradecemos enormemente que nos haya brindado su tiempo el profesor Jesús Santiago Montes. ¿Qué tal, estimado profesor? ¿Cómo está usted? Muy buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias por concederme espacio en esta ocasión. Agradezco, estamos muy bien a la orden. Muchas gracias. Pues bien, para poder comenzar justamente con esta entrevista a un brillante y emblemático profesor, queremos saber quién es el profesor Jesús Santiago Montes. Soy egresado del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca. Egresé hace 43 años y laboro actualmente en la Escuela Justo Sierra de una comunidad cercana a Oaxaca que se llama San Andrés Ixtlahuaca, a escasos 30 minutos de la capital oaxaqueña, pero que tiene todas las características de un medio rural. Contrasta completamente con las escuelas del medio urbano. Y bueno, ahí estoy laborando ya desde hace 33 años de servicio, ya que los anteriores años, los primeros 11 años, laboré en escuelas completamente alejadas del medio urbano, en las entrañas de la sierra. Y bueno, ese ha sido el recorrido que he tenido, iniciándome en la comunidad, en una ranchería muy lejana, por ahí perteneciente a San Lorenzo Texmelucan, que es un municipio al cual llegaba yo a una de sus rancherías que se llama El Súchil, partiendo de Oaxaca a las 4 de la mañana en un autobús de pasajeros y haciendo un recorrido aproximado de 6 horas para descender de ese vehículo a las 10 de la mañana en un paraje que se llama Zeta, y de ahí en un lugar completamente solitario a la orilla de la carretera de terracería de ese entonces, me esperaba un integrante del comité de padres de familia con una mula, una bestia. El integrante del comité de padres de familia con un fusil y la bestia, me tenía yo que darle mi equipaje, si así le podríamos llevar a lo escaso que podría yo transportar. El señor cargaba ese equipaje y yo me tenía que transportar sobre la mula a esa hora, a las 10
de la mañana aproximadamente, para recorrer montañas, cerros, valles y llegar al Xúchitl aproximadamente a las 10 de la noche, en una travesía de 12 horas. Y esos fueron mis inicios en el Xúchitl, donde la gente, toda la gente, hablaba dialecto en ese entonces, y donde enfrentarme con esa realidad, pues fue bastante brutal, contrastante, y que sin embargo iniciamos nuestra labor educativa compartiendo el español y absorbiendo algunas palabras de ese lenguaje tan hermoso que tienen esas comunidades. Esos fueron mis inicios. Perfecto, profesor. Pues como bien lo hace mención, muchos docentes recorren largos kilómetros, largo tiempo para poder llegar justamente a sus aulas. Pero bien, la mención que nos hace usted de estas largas horas para poder llegar a su centro de trabajo, a su centro de labor educativa, me imagino que se quedaba allí entre semana y los fines de semana iba a su lugar de origen, en su domicilio, ¿es correcto? No, no, la labor del maestro rural es difícil, muy difícil. Y en realidad, como se ha manejado que hay que tener apostolado, eso es cierto, es tenerle mucho amor a la profesión. Yo salía cada 2 meses tenía que salir porque no se podían hacer esos viajes tan difíciles de una manera seguida. Cada 2 meses y descansaba aquí en Oaxaca 2 días y de nueva cuenta a regresarme. Así era el transporte. Excelente, muchas gracias. Para quien amablemente está en este momento viendo el video, esta entrevista justamente es uno de los emblemáticos y brillantes docentes de Oaxaca, justamente conmemorando el 15 de mayo, Día del Profesor. Ahora bien, usted hace mención de lo complicado que es ser un profesor rural, que se tiene que tener amor justamente a la docencia para llevar los conocimientos a sus alumnos que estaban en la o están en la sierra. Ahora bien, ¿qué tanto ha cambiado de esos años que hace mención, cerca de 43, 45 años que usted empezó como docente hasta hoy en día? ¿Ha habido una mejora tanto del gobierno, mayor ayuda de los padres de familia, que con lo que nos acaba de hacer mención, queda acentuado que los padres siempre han sumado con los profesores? Pero ¿cuál ha sido la diferencia? ¿El apoyo es más, es menos o sigue siendo igual para los docentes? Bueno, realmente hace como unos 3 años me metí al YouTube y encontré un video donde se muestra cómo es el Xúchitl ahora. El Xúchitl de 1978 era, a ver si nos metemos a la imaginación, una casita de carrizo con barro en un cerrito, otra casita en otro cerrito, donde no llega la señal de radio más que en las noches y sobre todo las estaciones de radio de la Ciudad de México. No hay luz eléctrica, no hay agua potable, no hay drenaje, la escuela carece o carecía de campana, pues se tenía que tocar con un fierro. Y las mañanas, las hermosas mañanas en esos lugares, lo retrataban las hileras de niñitos que bajaban por diferentes caminos entre los cerritos. Realmente la unión con los padres de familia es lo que hace fuerte a la educación. Las autoridades, pues yo creo que piensan que nada más con darles a los maestros un salario raquítico, no sé, no una proyección de preparación y de actualización académica, creen que con eso ya cumplen con la cuestión educativa y no es así. Desgraciadamente, de esos 43 años que han pasado a esta época, prevalecen lo mismo porque hay comunidades donde realmente se carece de todo.
y los compañeros maestros y maestras tienen que aportar, aparte de su raquítico salario, tienen que aportar para comprar materiales educativos y didácticos. Ha sido mínimo el cambio. A lo mejor tal vez en la construcción de carreteras y ya no se viaja en bestia para el Xúchitl. Ahora se llega por una carretera de terracería y en lugar de hacer 12 horas se hacen aproximadamente 4 o 3 horas. Vaya, el Xúchitl ahora ya es un lugar donde ya las casas están más cerca, pero hasta ahí, hasta ahí. En la actualidad, en ese tramo de 43 años, no se ha visto en realidad una actualización educativa que vaya acorde con nuestros tiempos, ni para los alumnos ni para los profesores. Los profesores tienen que ver la forma de manera personal y particular para irse actualizando. Yo recuerdo que los alumnos que yo tenía en el Xúchitl se quedaban azorados cuando a veces se tenía que impartir un tema. Y a veces en los libros venían ejemplos de aviones, de máquinas, cuando que ahí en esos lugares no hay ni carros. Hay muchísimas anécdotas que yo podría comentar, sin embargo, bueno, pues yo respecto a la pregunta es que no ha habido los apoyos necesarios. Y no diríamos los apoyos, diríamos las obligaciones necesarias que tiene el Estado para con la educación. Perfecto. Y regresando solamente unos instantes, justamente como iniciamos esta entrevista, y la preparación como hacia el profesor rural, ¿qué tan buena es? Oímos algunas lugares, escuelas donde justamente se prepara a los profesores, por ejemplo, como en Ayotzinapan y otros lugares, pero qué tan bueno es, qué tan eficiente es el gobierno también para esta preparación, o parte también de que ustedes hacen investigación también por sus propios medios. Sí, 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 o sea, hay escuelas rurales, hay escuelas urbanas, normales, urbanas, como el Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca, donde la mayoría de alumnos hemos sido alumnos citadinos que hemos crecido en la sociedad urbana, y cuando nos mandan a trabajar a lugares rurales completamente lejanos es un choque social, un choque hasta pedagógico, pues, porque contrastan. Y en cambio, en las normales rurales, como por ejemplo Ayotzinapa, bueno, hay estudiantes que han vivido toda su vida en el medio rural, como que se adapta más la cuestión. Sin embargo, debe de haber una columna vertebral educativa que busque el equilibrio de educación o de ilustración o de preparación o de desarrollo conceptual en los alumnos. Muy bien. Y ahora bien, partiendo de lo que ya estábamos en la plática que seguíamos, ¿cuál ha sido la anécdota de sus alumnos que le han marcado a usted como profesor? Hay muchas, hay ¿Cuál es muchas, hay muchas. la más sensible, la cual sea la punta justamente de ese iceberg de emociones? Infinidad de anécdotas. Te platicaré una nada más. Volviendo al Xúchitl, en una ocasión yo quise obsequiarle un viaje a la ciudad de Oaxaca a mi jefe de grupo. Tenía yo el tercer grado. Se llama Sebek, que en el idioma español es severo. Entonces Severo se animó a venirse conmigo. Hay que imaginarse un niñito de 8 años, guarachitos de pata de gallo, no sé si se lo imaginan, es el que pasa la correíta en medio del dedo gordo y de los demás dedos, con una suela de hule, eh, su pantaloncito, o como ellos le llaman, calzoncito de manta, camisa de manta, sombrerito de lana negra redondo, y hablando dialecto. Y nos venimos en la bestia, y llegando a ese lugar que se llama Z, al oír el ruido del camión, el niño corrió, se espantó y corrió. El carro me tuvo que dejar porque no me esperó. Tuve que esperar como otras 3 horas para que pasara otro carro y tuve que traerlo. O sea,
el niño, no podíamos regresarnos al Xúchitl porque ya era muy tarde. Me lo tuve que traer a Oaxaca. Y de verdad que el niño se vino vomitando, llegó a la Oaxaca, llegó a la ciudad y completamente espantado al ver la luz eléctrica, al ver la televisión. Y al otro día tuve que regresarme con él y llegar a su medio y verlo feliz, feliz de estar en su medio. Entonces yo entendí que a veces hay choques tan brutales, se decía que hay varios Méxicos en nuestro México, y es la verdad. Después, en otra ocasión, a un pequeñín le regalé unos guaraches, ya no de pata de gallo, sino de correas transversales. Y el niño se puso tan feliz, tan feliz, tan feliz, que se puso a bailar una chilena, un zapateado con sus guaraches nuevos. Un pequeñito como de 6 años. Se han de preguntar, y bueno, y si no había luz, ¿cómo bailaba la chilena? Bueno, en ese entonces se acostumbraban los acetatos grandotes de 33 revoluciones y los aparatos de sonido con manivela, de esos que hay que darle vuelta con la mano y que de repente baja la velocidad del disco. Bueno, así de esa forma. Y yo me acuerdo que el niño, cómo zapateaban, todavía lo tengo grabado en mi mente. Y así como esas cosas, hay muchísimas. Cuando yo aprendí a entender que los conocimientos empíricos, los conocimientos ancestrales han salvado muchas vidas, en esos pueblos, en lugares, ese San Lorenzo Texmelucan, que es el municipio, peleó mucho tiempo con el municipio de Santo Domingo Teojomulco por tierras, vaya, entraban con machete a tumbar los cafetales y cuando se agarraban a balazos, unos le cortaban la oreja al otro como seña de que habían sido ellos los que los habían matado y los otros les cortaban la lengua. Y en una ocasión que yo llegué, después de unas vacaciones, habían matado a uno de mis alumnos, a un jovencito, Fidel, eh, porque fue a sembrar y llegaron los otros, les echaron bala y lo mataron. Fui a ver a su padre y su padre tenía la pierna tan inflamada, que me dio escalofríos, escalofríos, y tenía trapos envueltos. Entonces yo pues ahí solícito dije, a ver, traigo medicina de Oaxaca o a ver qué hago, ¿no? Preocupado. Y me dice, no, maestro, así dentro de su dialecto, porque el señor que se llamaba Chencho, don Ausencio, era el presidente del Comité de Padres de Familia y era el que traducía. Para no hacerla muy cansada, descubrieron la herida y en ese hoyo que se veía del balazo del señor, tenía unas hojas que le llaman hojas de venado, que con el tiempo esa hoja de venado hizo que se expulsara la bala, hasta me la enseñaron. Esas son cosas muy interesantes, ¿eh? Y hay muchas cosas de anécdotas en mi trayectoria. No, pues excelente, profesor. Con lo que usted nos hace mención y nos comparte, eh, todavía aún no alcanzamos a lucidar toda la travesía que hace un profesor, un docente, primera, para prepararse, segunda, para que tenga la oportunidad, que más bien dicho, la comunidad tenga la oportunidad de que vayan ustedes como docentes a las comunidades. Siguiente, que ustedes también se desprendan de su familia para poder estar dando estas clases y aparte también para formar parte de esta comunidad y apoyar más allá de ser docentes, ¿no? El poder sumar, el poder ser prosocial. Ahora bien, estamos hablando solamente de una anécdota o de un par de anécdotas de un profesor de Oaxaca, Jesús Santiago Montes, pero amable público, ahora imagínense de todos los docentes que tenemos, no solamente en la sierra, no solamente en las partes apartadas justamente de la ciudad, también sabemos que en la ciudad se padece en demasía de muchos apoyos, de un buen sueldo, y a eso si le aumentamos que el tejido social y el respeto hacia los docentes es a veces nulo, por cuestiones diversas, que ya se carecen en la familia, no en todas, claro, ya claro, no en todas, en las cuales todavía hay frenos morales, hay respeto,
a los adultos mayores, a las mujeres, a los niños, a los profesores, pero en muchas sí se padece justamente de esta moral y que lejos de apoyar en este caso a los docentes, ya de hecho les presentan denuncias, van a derechos humanos, los alumnos cuando, digo no en todos los casos, ya claro, cuando no tienen una buena calificación, hacen mención de cuestiones aberrantes que realmente no hacen los docentes, pero con tal de que les pongan una calificación aprobatoria, llegan a hacer mención. Pues de verdad que muchas gracias, estimado profesor, de darnos estos minutos, pero antes de poder concluir justamente esta entrevista y volvemos a hacer referencia en cuestión de qué es justamente darle un pequeño momento de agradecimiento a todos los profesores y profesoras de nuestro país, hablando en todos los grados, en todas las escuelas, tanto públicas y privadas, que de verdad estamos tan agradecidos que nos hayan formado, muchas veces no tanto como profesionistas, sino también ustedes dan el extra, como bien lo acaba de hacer mención, también como humanos, como seres humanos, el que suman con nosotros. ¿Qué podemos decirlo así? ¿Qué consejo usted le puede dar a la sociedad y más que nada a las personas que nos están viendo en este momento, en el sentido de que puedan sumar con los docentes y que se pueda recobrar y construir este sector de respeto, o esta cuestión más bien dicho de respeto hacia los docentes, para que también ustedes puedan seguir sumando? El maestro, el alumno y el padre de familia en coordinación, en apoyo mutuo, con miras únicas, es la fórmula para poder llegar a un buen proceso aprendizaje. En Oaxaca hay 14,294 centros educativos, de los cuales 5,545 son escuelas primarias. Para cubrir toda esa demanda, habemos 72,143 docentes en las 8 regiones de Oaxaca. Yo hablo de Oaxaca. Pero, generalizando en el país, los profesores han hecho patria. Lógico que hay excepciones, como en todas las profesiones, pero realmente el profesor es la semilla que germina dentro de la sociedad el conocimiento para el progreso, para el desarrollo, para el equilibrio, para la educación profesional, para la impartición de la ciencia con los alumnos. El día que nosotros, que la sociedad llegue a valorar en su justa dimensión al profesor y el Estado llegue a entender que dando el apoyo completo a la educación va a poder lograr que la sociedad eleve su grado de civilidad, su grado de progreso, su grado de preparación, ese día México va a ser otro. Mientras se siga politizando la cuestión educativa, mientras se siga perdiendo el tiempo, vamos a seguir en el marasmo. Vaya, yo recuerdo mis inicios y los comparo con este tiempo. Y hay cosas iguales. Como repito, San Andrés Ixtlahuaca está a 30 minutos de la capital y sin embargo no tiene en cuestión educativa la infraestructura que debería de tener. O sea, segundo grado de primaria y la profesora tiene 39 alumnos. 39 alumnos. Imaginemos nada más, con la cuestión de la pandemia, cómo se hace de complicado aplicar ese proceso de enseñanza. Sin embargo, pues utilizamos una técnica de ir a visitar a los alumnos casa por casa. Entonces, el maestro busca, lógico, el maestro que se pone los zapatos, pues como profesor, busca las maneras de cómo llegar el conocimiento en sus niños. ¿Y cuál es la parte que le toca al Estado? ¿Y cuál es la parte que le toca a los padres? Porque ciertamente la educación inicia en la casa. Entonces, yo creo que eso sería, pues, mi invitación a que no perdamos de vista ese triángulo entre el alumno, el padre de familia y el maestro.
que tengamos la misma perspectiva y podamos sacar adelante esta situación educativa. Muchas gracias, estimado profesor, por parte del Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria INEM. De verdad que le agradecemos enormemente por estos minutos y muchas gracias, como bien lo hizo mención y reiterando, que de verdad muchas gracias por ser un patriota ejemplar, por justamente llevar la enseñanza, pero sobre todo el cariño a todos estos pequeños que justamente van a ser el futuro de México y van a prosperar y van a fortalecer el futuro de México. Y bueno, qué más que tener justamente uno de los presidentes más emblemáticos en nuestra nación, oaxaqueño, don Benito Juárez. Y de verdad, muchas gracias, profesor Jesús Santiago Montes. Desde aquí, la Ciudad de México, todos quien colaboramos en el Instituto INEM, de verdad le agradecemos enormemente a usted y a todos los profesores que amablemente nos ven y quien no nos ve también, les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por sumar, muchas gracias por formarnos y por seguirnos formando, ¿no? Toda vez que seguimos, todos seguimos estudiando, la gran mayoría seguimos estudiando. De verdad, muchas gracias a todos. Y desde aquí, querido profesor, un fuerte abrazo, de verdad, con mucho cariño. Y desde aquí todos le mandamos un fuerte aplauso a usted y a todos los docentes en México. Muchas gracias, de verdad, por sumar con nosotros. Un fuerte abrazo y nuestro cariño de siempre para usted y para todos los profesores y profesoras en México. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias y mi reconocimiento para todos los compañeros maestros. Gracias por llevar estos medios a conocer la situación educativa del país. Gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos siguen amablemente en la plataforma justamente de Facebook Live, pero también quien está en la página de YouTube en el Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria INEM. Muchas gracias. Gracias por su seguimiento y su apoyo. Hasta pronto.